Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje espiritual que podría transformar la energía de sus hogares de manera asombrosa. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertas casas emanan una paz tan palpable mientras que otras parecen absorber toda nuestra energía? El secreto podría estar en la conexión espiritual que mantenemos con la naturaleza, un vínculo que el Padre Pío comprendía profundamente. Padre Pío, un santo venerado por su extraordinaria sensibilidad espiritual, descubrió que ciertas plantas no solo son decorativas, sino que actúan como verdaderos canales de bendiciones divinas. Estas plantas, según su enseñanza, tienen el poder de purificar el ambiente, proteger contra energías negativas e incluso atraer pequeños milagros cotidianos. Antes de continuar, me gustaría pedirles un pequeño acto de fe. Escriban en los comentarios: Madre mi guía, mi oración. Este sencillo gesto podría abrir su corazón para recibir las revelaciones que necesitan. Al hacerlo, se preparan para recibir la sabiduría espiritual que estas plantas tienen para ofrecer. En este vídeo, vamos a explorar cómo ustedes también pueden transformar su hogar en un santuario de paz y armonía utilizando las 5 plantas poderosas recomendadas por el Padre Pío. Estos conocimientos han sido transmitidos cuidadosamente a lo largo de los años entre sus devotos más cercanos, y hoy, por primera vez, los compartimos con ustedes en detalle. Permítanme contarles brevemente la historia de María de Sevilla. Durante años, María sufrió de insomnio y problemas familiares que parecían no tener solución. Fue solo después de seguir el consejo del Padre Pío sobre estas plantas milagrosas que experimentó un cambio radical. Fue como si una luz entrara a mi casa, confesó. Esta transformación es solo uno de los muchos testimonios que escucharán hoy. A medida que descubrimos juntos cada una de estas plantas y su propósito espiritual único, consideren cómo podrían integrarlas en su propia vida. Imaginen respirar en un hogar donde la atmósfera esté cargada de vibraciones positivas, donde las discusiones se conviertan en diálogos constructivos y las preocupaciones se disuelvan suavemente. Sin embargo, antes de revelar cuáles son estas plantas bendecidas, es crucial entender la conexión especial que el Padre Pío mantenía con la naturaleza. Esta conexión nos proporcionará una nueva perspectiva sobre cómo la creación puede ser un instrumento divino para nuestro bienestar tanto físico como espiritual. Prepárense para un viaje de descubrimiento que podría cambiar la energía de sus hogares para siempre. Vamos a explorar juntos el poder espiritual de las plantas y cómo pueden convertirse en aliados valiosos en nuestra búsqueda de paz y bienestar. El Padre Pío, conocido como San Pío de Pietrelcina, nació como Francesco Forgione en un pequeño pueblo rural de Italia, rodeado por la sencillez y la belleza de la vida campestre. Desde una edad muy temprana, Pío mostró una sensibilidad espiritual extraordinaria que lo distinguía de los demás. En Pietrelcina, la naturaleza no era solo un telón de fondo, sino una parte integral de la vida diaria. Los campos, las colinas y los huertos eran su patio de juegos y, a la vez, su santuario. En su infancia, Francesco solía pasar horas en el huerto familiar, observando con fascinación el proceso de crecimiento de las plantas. Cada semilla que germinaba, cada flor que florecía, le parecía una pequeña manifestación del poder divino. En cada hoja, en cada flor, Dios nos habla si sabemos escuchar, solía decir a quienes lo visitaban buscando consuelo. Para él, las plantas no eran meramente adornos o fuentes de alimento, sino milagros cotidianos que ofrecían lecciones espirituales profundas. La percepción espiritual del Padre Pío hacia las plantas trascendía su belleza física. Él creía firmemente que cada planta era una manifestación tangible del amor de Dios hacia la humanidad. Esta creencia lo llevó a cultivar un pequeño jardín en San Giovanni Rotondo, donde vivió gran parte de su vida religiosa. Los otros frailes a menudo lo veían dedicando tiempo cada mañana y tarde a cuidar de sus plantas, hablando en voz baja mientras las regaba. Cuando le preguntaban por qué les hablaba, él respondía con una sonrisa: «Ellas escuchan mejor que muchos de nosotros». Esta relación especial con la naturaleza fue una fuente constante de inspiración para el Padre Pío. Según testimonios de quienes estuvieron cerca de él, podía percibir la energía que emanaba de diferentes especies vegetales y comprendía cómo esta energía interactuaba con el ambiente y las personas. Esta sensibilidad le permitía utilizar las plantas no solo por sus propiedades curativas físicas, sino también por su capacidad para purificar el ambiente espiritual del hogar. El Padre Pío veía cada planta como un regalo divino, un símbolo del cuidado y la misericordia de Dios. Para él, el hogar era un pequeño santuario,
un espacio sagrado donde la familia se reunía para compartir la vida. Enseñaba que si una casa estaba llena de bendiciones, la familia prosperaría en todos los sentidos. Esta sabiduría, transmitida de manera discreta a lo largo de los años, ha permanecido como un secreto guardado entre sus devotos más fieles. Ahora que entendemos la profunda conexión del Padre Pío con la naturaleza, estamos preparados para explorar cómo esta sabiduría puede aplicarse en nuestras propias vidas. En el próximo capítulo, descubriremos la primera de las 5 plantas poderosas que recomendaba y cómo su presencia puede transformar nuestro hogar en un santuario de paz y bienestar. La albahaca, conocida también como Ocimum basilicum, es mucho más que una simple hierba culinaria. Para el Padre Pío, esta planta era un escudo espiritual poderoso, una cruz verde que protegía y purificaba el hogar. Su aroma fresco y penetrante no solo despeja la mente, sino que también abre el corazón al arrepentimiento sincero y a la paz interior. El Padre Pío creía que la albahaca tenía la capacidad de repeler las influencias negativas y traer un respiro de tranquilidad a cualquier espacio donde se encontrara. Según los seguidores más cercanos del Padre Pío, él mantenía siempre una maceta de albahaca cerca de su ventana, no solo para disfrutar de su fragancia, sino para asegurarse de que su hogar estuviera protegido espiritualmente. La albahaca es como una pequeña cruz verde en tu casa, solía decir a quienes pedían su consejo sobre cómo mantener un ambiente puro y armonioso. Su fe en las propiedades espirituales de esta planta estaba respaldada por su propia experiencia y por numerosos testimonios de aquellos que siguieron sus enseñanzas. Un ejemplo conmovedor de los efectos pacificadores de la albahaca lo encontramos en la historia de Carmen de Valencia. Carmen compartió cómo su familia vivía en constante conflicto. Las discusiones eran diarias y el ambiente en su hogar se sentía pesado, como si una nube oscura los cubriera. Una amiga, que había visitado San Giovanni Rotondo, le regaló una pequeña planta de albahaca, aconsejándole seguir las enseñanzas del Padre Pío. Sin mucho que perder, Carmen decidió colocar la planta en la entrada de su casa, un lugar estratégico según las recomendaciones del santo. Con el tiempo, notó que las discusiones en su hogar disminuyeron gradualmente. Sus hijos, incluso sin saber sobre la planta, comentaron que el hogar se sentía más tranquilo. Para Carmen, esto no fue una mera coincidencia, fue un testimonio vivo del poder de la albahaca como canal de paz y bendición. La tradición cristiana asocia la albahaca con la cruz de Cristo. Se dice que cuando Santa Elena encontró la verdadera cruz, la albahaca crecía alrededor de ella, como un signo de su santidad. Esta conexión simbólica refuerza la creencia de que la albahaca no solo es agradable para los sentidos humanos, sino que también actúa como un repelente natural de energías densas y pensamientos negativos. Para activar el poder espiritual de la albahaca, el Padre Pío enseñaba un método específico de plantación. Recomendaba plantar la albahaca un martes o viernes, preferiblemente por la mañana. Durante el proceso, se debía bendecir la planta con agua mientras se recitaba un Padre Nuestro, reconociendo así que toda creación es instrumento de Dios para nuestro bienestar. Además, aconsejaba renovar la planta cada año para mantener su poder protector en su máxima potencia. Con la comprensión de cómo la albahaca puede transformar el ambiente de un hogar, estamos listos para avanzar hacia la siguiente planta en nuestra lista. En el próximo capítulo, exploraremos el poder regenerador del aloe vera y cómo esta planta puede absorber las energías negativas de nuestro entorno. El aloe vera, también conocido como Aloe barbadensis Miller, es una planta venerada desde la antigüedad por sus propiedades regenerativas y curativas. Para el Padre Pío, el aloe vera era la planta de la resurrección debido a su increíble capacidad de regeneración y supervivencia, incluso en las condiciones más adversas. Esta suculenta no solo es conocida por sus beneficios para la piel y la digestión, sino que también posee un poder espiritual significativo, la capacidad de absorber y transmutar energías negativas, purificando así el ambiente. El Padre Pío enseñaba que el aloe vera actúa como una esponja espiritual, absorbiendo las vibraciones negativas que pueden afectar nuestro bienestar físico y emocional. Creía firmemente que muchas dolencias físicas tienen su origen en ambientes espiritualmente contaminados y que este humilde cactus podía ayudar a restaurar el equilibrio energético del hogar. El aloe vera purifica no solo el cuerpo, sino también el ambiente donde vive, solía explicar a quienes sufrían de enfermedades inexplicables o recurrentes. Un testimonio impactante del poder del aloe vera es la historia de María José, una madre de Argentina que buscaba alivio para su hijo. Su pequeño, de apenas 7 años,
sufría de pesadillas constantes que perturbaban sus noches y preocupaban a la familia. Los médicos le aseguraban que era algo normal para su edad, pero María José sentía el sufrimiento de su hijo y buscaba desesperadamente una solución. Fue entonces cuando una amiga devota del Padre Pío le sugirió colocar una planta de aloe vera junto a la cama de su hijo, siguiendo las enseñanzas del santo. Con un poco de escepticismo, María José decidió intentarlo. Para su asombro, las pesadillas cesaron a la semana siguiente y su hijo volvió a dormir tranquilamente. Ahora, con 15 años, su hijo sigue teniendo esa planta en su habitación, y la familia considera al aloe vera como un milagro cotidiano que transformó sus noches. Para maximizar los efectos espirituales del aloe vera, el Padre Pío recomendaba tener al menos 3 plantas en casa, una en la entrada principal para filtrar las energías que ingresan al hogar, otra en la sala de estar para armonizar los espacios de convivencia, y una tercera en el dormitorio principal para proteger el descanso familiar. Insistía en que estas plantas deben ser regadas con moderación, pues su poder reside en su resistencia, no en su abundancia de agua. Además, el Padre Pío enseñaba que estas plantas deben ser regaladas o recibidas como regalo, nunca compradas por uno mismo. Una planta comprada nutre el cuerpo, una planta regalada nutre el alma, explicaba a sus seguidores. Por eso, si desean incorporar esta sabiduría en sus hogares, lo ideal es intercambiar plantas con amigos o familiares, multiplicando así las bendiciones. Con el conocimiento del poder purificador del aloe vera, estamos preparados para avanzar hacia la tercera planta en nuestra lista. En el próximo capítulo descubriremos el romero, una planta que el Padre Pío consideraba especialmente poderosa para atraer prosperidad y claridad mental. El romero, o Rosmarinus officinalis, es una planta aromática que ha sido valorada a lo largo de los siglos por sus múltiples propiedades tanto culinarias como medicinales. Sin embargo, para el Padre Pío, el romero tenía un significado más profundo. Lo llamaba el protector del hogar y lo consideraba especialmente poderoso para atraer prosperidad y claridad mental. Según sus enseñanzas, el romero tiene la capacidad de barrer las energías estancadas que impiden que la abundancia fluya en nuestras vidas, actuando como un catalizador para el bienestar económico y la paz mental. El romero no solo se utiliza para mejorar la memoria y la concentración, sino que también se cree que fomenta un entorno donde la prosperidad puede florecer. Su presencia en el hogar o en el lugar de trabajo crea una atmósfera de protección y crecimiento, manteniendo a raya las influencias negativas y permitiendo que las oportunidades se manifiesten. El Padre Pío aconsejaba tener una planta de romero en la entrada principal de la casa o negocio, asegurando así una constante bienvenida de energías positivas. La historia de Antonio de Murcia es un testimonio vivo del poder del romero. Antonio, un pequeño empresario dueño de una panadería, se encontraba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban y veía cada vez más difícil mantener su negocio a flote. En un momento de desesperación, una clienta habitual, una señora mayor devota del Padre Pío, le regaló una maceta con romero. Le explicó que, según las enseñanzas del santo, esta planta podía ayudar a revertir su situación económica. Movido más por respeto que por convicción, Antonio colocó la maceta de romero en la entrada de su panadería. Para su sorpresa, en menos de un mes, un cliente se acercó con una propuesta que cambiaría su destino: convertirse en proveedor exclusivo para una cadena de restaurantes. Ese contrato no solo salvó su negocio, sino que le permitió expandirse. Hoy, Antonio tiene 3 panaderías exitosas, y cada una de ellas cuenta con una planta de romero en la entrada. Para aprovechar al máximo el poder del romero, el Padre Pío recomendaba plantarlo en la entrada principal de la casa o negocio, preferiblemente al lado derecho de la puerta. Además, sugería cortar pequeñas ramas cada luna nueva y colocarlas en los rincones del hogar donde se guardan documentos importantes o donde se toman decisiones financieras, renovándolas mensualmente. Este sencillo ritual ayuda a mantener el flujo de abundancia constante y a despejar la mente para la toma de decisiones acertadas. El romero también es ideal para estudiantes y trabajadores intelectuales. El Padre Pío aconsejaba tener una pequeña planta en espacios de estudio o trabajo y frotar ocasionalmente una hoja entre los dedos, inhalando su aroma cuando se necesita concentración especial. Con la comprensión del poder del romero para atraer prosperidad y proteger el hogar, estamos listos para avanzar hacia la 4ª planta en nuestra lista. En el próximo capítulo exploraremos la ruda, una planta que el Padre Pío consideraba un escudo potente contra las envidias y malas intenciones. La ruda, o Ruta graveolens,
es una planta con un olor intenso y característico que, para muchos, puede resultar poco agradable. Sin embargo, el Padre Pío la consideraba un escudo espiritual de enorme poder, capaz de proteger el hogar contra las envidias y las malas intenciones. Conocida desde la antigüedad por sus propiedades mágicas y curativas, la ruda actúa como un guardián invisible, salvaguardando nuestro espacio de energías negativas que puedan perturbar la paz y la armonía. El Padre Pío enseñaba que la ruda es especialmente eficaz para aquellos que sienten que sus hogares están bajo el influjo de energías adversas. Es como tener un guardián invisible en tu hogar, solía decir a quienes sufrían de inexplicables rachas de mala suerte o conflictos repentinos sin causa aparente. La ruda, con su capacidad para disipar la negatividad, ayuda a restaurar el equilibrio espiritual y a mantener un ambiente sereno y protegido. La historia de Isabel de México es un claro ejemplo de la transformación que puede provocar la ruda. Isabel relata cómo su hogar parecía estar bajo una sombra constante. Las plantas decorativas morían sin explicación, los electrodomésticos se dañaban frecuentemente y las discusiones eran interminables entre los miembros de la familia. Atribuía estos problemas a una mala racha, hasta que una amiga devota del Padre Pío le habló sobre el poder de la ruda. Siguiendo las indicaciones, Isabel plantó una ruda en su jardín. La transformación fue gradual pero innegable. En 3 meses, la atmósfera de su casa cambió completamente. Las plantas comenzaron a florecer, los problemas técnicos cesaron y las discusiones familiares disminuyeron significativamente. Para Isabel, fue como si su hogar hubiera sido liberado de una presencia pesada que ni podía ver, pero sí sentir. A pesar de sus beneficios, el Padre Pío advertía sobre el manejo de la ruda. Nunca debe ser tocada directamente con las manos, sino usando guantes, ya que puede causar irritaciones en la piel. Además, debido a sus fuertes propiedades, se recomienda que las mujeres embarazadas eviten el contacto con esta planta. Para su plantación, el Padre Pío sugería hacerlo un viernes al atardecer, regándola con agua previamente bendecida mientras se recita el Salmo 91, conocido como la oración de protección. Para quienes viven en apartamentos o no tienen jardín, el Padre Pío tenía soluciones prácticas. Enseñaba que estas plantas pueden cultivarse perfectamente en macetas, siempre que reciban la luz solar adecuada y sean cuidadas con amor y conciencia. No es el tamaño del jardín lo que importa, decía a quienes se preocupaban por vivir en espacios reducidos, sino la fe con la que cultivas cada planta. Con la ruda actuando como un potente escudo contra energías negativas, nos preparamos para conocer la quinta y última planta de nuestra lista. En el próximo capítulo descubriremos la lavanda, una planta que el Padre Pío consideraba capaz de sanar relaciones rotas y atraer bendiciones inesperadas. La lavanda, o lavándula angustifolia, es una planta conocida y apreciada en todo el mundo por su aroma embriagador y sus propiedades calmantes. Sin embargo, para el Padre Pío, la lavanda era más que una simple fragancia agradable, era un símbolo de paz y reconciliación, una manifestación tangible de la presencia divina en nuestros hogares. Sus flores de color púrpura, tradicionalmente asociadas con la espiritualidad y la realeza, representan la nobleza del espíritu humano cuando se conecta con lo divino. El aroma de la lavanda es como una oración constante que purifica el ambiente, creando un espacio de serenidad y bienestar. El Padre Pío creía que la lavanda tenía el extraordinario poder de sanar relaciones fracturadas y brindar paz mental a quienes vivían bajo su influencia. Era especialmente efectiva en hogares donde había enfermos, personas con ansiedad o depresión, o familias que atravesaban crisis emocionales. La experiencia de Luisa de Colombia es un ejemplo conmovedor del poder reconciliador de la lavanda. Luisa y su hija llevaban 3 años sin hablarse después de una terrible discusión que había dejado profundas heridas emocionales. El dolor era insoportable para ambas, pero ninguna daba el primer paso hacia la reconciliación. Fue entonces cuando una vecina, que había visitado San Giovanni Rotondo, le regaló a Luisa una pequeña planta de lavanda, explicando que era una enseñanza del Padre Pío para sanar relaciones rotas. Decidida a intentar cualquier cosa para recuperar a su hija, Luisa plantó la lavanda en su balcón. Cada vez que la regaba, pensaba en su hija y visualizaba su reconciliación. Un mes después, para su sorpresa, recibió una llamada de su hija después de tanto tiempo. Hoy, 2 años después, su relación está completamente restaurada e incluso más fuerte que antes. Su hija también tiene ahora una planta de lavanda en su casa, como símbolo de la paz que han logrado alcanzar. Para aprovechar al máximo los beneficios de la lavanda,
el Padre Pío recomendaba plantarla en luna creciente y nunca en luna menguante, ya que su poder espiritual está vinculado a las energías de crecimiento y renovación. Sugería colocarla en espacios donde la familia se reúne, como la sala o el comedor, para armonizar las conversaciones y promover la comprensión mutua. Es como tener un mediador silencioso en las discusiones familiares. Además, el Padre Pío enseñaba una práctica especial: hacer pequeños saquitos con flores secas de lavanda y colocarlos bajo las almohadas para promover un sueño reparador y recibir inspiración divina durante el descanso. Los ángeles susurran más claramente cuando dormimos sobre la lavanda, decía con esa sonrisa serena que lo caracterizaba. Con la lavanda completamos nuestra lista de plantas sagradas recomendadas por el Padre Pío. Cada una de estas plantas, con su propósito espiritual único, nos ofrece la oportunidad de transformar nuestro hogar en un santuario de paz y bendiciones. En el próximo segmento, exploraremos un ritual especial que combina el poder de estas 5 plantas, enseñado por el Padre Pío para maximizar sus beneficios espirituales. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las 5 plantas sagradas recomendadas por el Padre Pío, cada una con un propósito espiritual único que puede transformar nuestros hogares de manera profunda. Recapitulando, comenzamos con la albahaca, nuestra cruz verde, que actúa como un escudo espiritual protegiendo el hogar de influencias negativas y promoviendo la paz interior. Luego exploramos el aloe vera, la planta de la resurrección, que purifica no solo el cuerpo sino también el ambiente, ayudando a restaurar el equilibrio energético de nuestros espacios. Continuamos con el romero, el protector del hogar, que atrae prosperidad y claridad mental, despejando las energías estancadas que obstaculizan el bienestar económico. La ruda, nuestra cuarta planta, actúa como un guardián invisible contra las envidias y malas intenciones, protegiendo nuestro espacio de cualquier influencia negativa. Finalmente, la lavanda, símbolo de paz y reconciliación, tiene el poder de sanar relaciones fracturadas y traer serenidad a nuestras vidas. Ahora que conocemos el poder de estas plantas, el Padre Pío nos dejó un ritual mensual para maximizar sus beneficios espirituales. Cada primer domingo de mes, al amanecer, debemos regar cada planta mientras recitamos una oración de gratitud. Luego, con un poco de agua bendita o agua a la que hayamos rezado con fe, rociamos ligeramente las hojas de cada planta, visualizando cómo nuestro hogar se llena de luz y protección divina desde los cimientos hasta el techo. Este sencillo acto de fe activa el poder conjunto de estas plantas, creando un puente entre nuestra realidad cotidiana y la dimensión espiritual que nos sostiene. Animamos a cada uno de ustedes a implementar estas plantas en sus hogares y a compartir sus experiencias en los comentarios. Cuéntenos cómo estas enseñanzas del Padre Pío han influido en su vida y en la energía de su hogar. Su testimonio podría inspirar a otros a dar el paso hacia un ambiente más armonioso y bendecido. En estos tiempos de incertidumbre, es esencial recordar que la conexión con lo divino puede encontrarse en las cosas más simples, como una planta que cuidamos con amor. El Padre Pío nos enseñó que la espiritualidad está profundamente entrelazada con la naturaleza, y que cada planta es una manifestación del amor de Dios, una herramienta que nos regala para nuestra protección y bienestar. Que estas plantas sagradas llenen sus hogares de luz, protección y milagros cotidianos. Que el Padre Pío interceda por cada uno de nosotros desde el cielo, guiándonos en nuestro camino espiritual. Como él solía decir en sus momentos de contemplación en el jardín del monasterio, la naturaleza es el primer libro escrito por la mano de Dios. Aprendamos a leerlo con el corazón abierto y la mente serena, encontrando respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y las bendiciones del Padre Pío estén con ustedes, hoy y siempre.